Bueno, vamos a centrarnos en relación a qué es lo que pasa cuando tenemos tromboembolia pulmonar. ¿Por qué es tan importante y qué está pasando durante este fenómeno de tromboembolia pulmonar? Al tener un proceso obstructivo, desde el ventrículo derecho va a haber dificultad para la salida hacia los vasos pulmonares, hacia los capilares pulmonares. Es decir, va a haber una impedancia aumentada y va a haber, por lo tanto, un aumento en la presión de la arteria pulmonar. Esto va a tener consecuencias, ya que no solamente va a ser un proceso obstructivo, sino también va a haber descarga neurohumoral y van a haber mediadores humorales que van a también determinar inflamación a nivel del miocardio, y eso va a ser importante y relevante. ¿Qué va a pasar con el ventrículo derecho? El ventrículo derecho va a aumentar de calibre, va a aumentar la presión, y esto va a tener consecuencias también a nivel de las presiones que vamos a tener, tanto en el ventrículo derecho como en la aurícula derecha. Si el ventrículo derecho está aumentado a un nivel suficiente como para sobrepasar las presiones que habitualmente se dan al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, este tabique interventricular va a ser desplazado hacia el lado izquierdo y por lo tanto le va a restringir distensibilidad al final de la diástole al ventrículo izquierdo y por lo tanto va a recibir menos volumen. Y esto va a determinar de forma indirecta una disminución del gasto cardíaco. Estoy hablando de que va a haber entonces una complianza, una distensibilidad menor del ventrículo izquierdo, lo que va a llevar a una precarga disminuida del ventrículo izquierdo y por lo tanto el volumen latido va a disminuir y disminuye el gasto cardíaco. En compensación, el retorno venoso por vasoconstricción tiende a aumentar y puede aumentar también así la presión en la aurícula del lado derecho. Evidentemente, la circulación coronaria requiere tener una presión de perfusión cerebral mínima para lograr irrigar las paredes del ventrículo derecho. Si este juego de presiones está alterado, al disminuirse la presión arterial media, esto perjudica evidentemente a la presión de perfusión coronaria y va a condicionar isquemia en la pared. Vamos a resumirlo de esta manera. Cuando tenemos dilatación del ventrículo derecho, puede condicionar esa dilatación del ventrículo derecho que las válvulas tricuspidias sean insuficientes y que haya insuficiencia tricuspidia secundaria. Esto va a dilatar la pared del ventrículo derecho y va a generar aumento de la tensión del ventrículo derecho, la activación neurohormonal, estamos hablando también del BNP, de troponinas, inflamación miocárdica subsecuente a las previas. Por otra parte, aumento de la demanda de oxígeno. Un ventrículo derecho que está trabajando bajo presión va a tener mayor demanda de oxígeno y por otra parte va a haber shunt intrapulmonar auriculoventricular condicionada por la misma enfermedad o por microatelectasis que se pueden dar durante la enfermedad. Por lo tanto, esto va a generar isquemia del ventrículo derecho y lesión hipóxica. Esto deteriora aún más la función de contractilidad del ventrículo derecho. Menor contractilidad, entonces menor gasto cardíaco. Esto genera menor precarga para el ventrículo izquierdo, llega menos volumen al lado izquierdo del corazón. Eso disminuye aún más el gasto cardíaco. Esto va a condicionar disminución de la presión arterial. Y entonces la presión de perfusión de las coronarias cae porque cayó la presión arterial y hay menor entrega de oxígeno para el ventrículo izquierdo. Se genera choque obstructivo y finalmente muerte del paciente. Muy bien, entonces vamos a ver aquí por la calidad de la imagen no se nota tanto, pero tenemos el signo de Westermarck donde hay hipoperfusión, donde la circulación en la placa radiográfica puede delatar algunas de las veces una hipoperfusión donde la circulación local puede no notarse como en los otros segmentos. O el signo de la joroba de Hampton. Aquí vemos una imagen piramidal correspondiente a un infarto pulmonar. Pero ¿qué tenemos en el electrocardiograma? En el electrocardiograma tenemos el patrón clásico, que ustedes lo conocen, ¿cuál es? S1, Q3, T3. Entonces vamos a ver la presencia de heces en derivación 1 y en derivación 3 vemos Q y también la presencia de inversión de la onda T, S1, Q3, T3. Es el mnemotécnico que siempre nos da data para memorizarlo. Pero bueno, aquí yo les pongo una clave para memorizarlo, para todos los chicos, pero también hay para las chicas. Muy bien, entonces vamos a ver, según las guías
del 2019 de la Sociedad Europea de Respiración, ¿cuál es el lineamiento y el abordaje que tenemos que tener con la sospecha de embolismo pulmonar? Pues depende, evidentemente, si el paciente está inestable hemodinámicamente o si está estable. Estamos hablando de la presión arterial. Cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica, ha caído la presión arterial. En este paciente inestable, entonces, bueno, se va a tener que hacer el ecocardiograma transtorácico en la cama y verificar mediante este estudio si tiene disfunción del ventrículo derecho, sí o no. Si el ventrículo derecho tiene disfunción, entonces la pregunta es, ¿hay una angiotomografía que está disponible fácilmente? Si sí, hay que proceder con la angiotomografía. Si no es el caso, hay que tomar en cuenta directamente el tratamiento para tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Quiere decir que el paciente está con disfunción del ventrículo derecho, no se puede realizar la angiotomografía, nos vamos directamente para el tratamiento. Si sí se puede realizar la angiotomografía, bueno, si es positiva, terminamos también el tratamiento de alto riesgo. Pero si es negativa, bueno, tenemos que buscar otras causas de inestabilidad, ya que no es la tromboembolia pulmonar. ¿Qué pasa cuando no hay disfunción del ventrículo derecho? Tenemos que directamente buscar otras causas que estén determinando esa alteración respiratoria del paciente. Estamos hablando del paciente inestable. Vamos al otro contexto. Ahora vamos a hablar del paciente que tiene inestabilidad o sospecha de tromboembolia pulmonar en el contexto de inestabilidad. En este caso, podemos ver que tenemos la evaluación clínica de la probabilidad del tromboembolismo pulmonar y tenemos una probabilidad intermedia baja o una posibilidad intermedia alta de acuerdo a criterios clínicos, de acuerdo a diferentes escalas como las de PESI o PESI simplificado, donde vamos a poder dividir en una u otra categoría al paciente que se encuentra estable, es decir, sin inestabilidad hemodinámica, quiero decir, la presión arterial está conservada en este caso. Entonces, si estamos con un paciente que clínicamente tiene, según las escalas, un riesgo bajo o intermedio, bueno, vamos a someterlo a una prueba de dímero D y si es positivo, bueno, merece llegar a la angiotomografía. Y la angiotomografía, si confirma el embolio pulmonar, procedemos a tratamiento. ¿Qué tratamiento? Anticoagulación. Es un paciente estable. Aquí no vamos a recaer en la fibrinolisis. Por otra parte, si la angiotomografía me dijo no es embolia pulmonar, pues no requiere tratamiento. Si el dímero D salió negativo, tampoco no requerimos tratamiento. Descartamos esa posibilidad en el paciente, ojo, que tiene un riesgo intermedio bajo, clínicamente. Si el riesgo es clínicamente elevado, bueno, se tendrá que realizar la angiotomografía. Estoy hablando en el contexto de estabilidad hemodinámica. Entonces, llego a la pregunta, a la opción, no hay tromboembolia pulmonar, entonces no requiere más tratamiento. Y si es que se confirma, recaemos nuevamente en la anticoagulación en el paciente estable. Bueno, si hablamos de anticoagulación, la pregunta clave es ¿cuánto tiempo vamos a estar con esta anticoagulación? Lo recomendado es prolongar por lo menos la anticoagulación 3 meses. Pero hay situaciones en las que vamos a tener que prolongar la anticoagulación de forma persistente. ¿Cuáles son las indicaciones para anticoagulación definitiva? Cuando tenemos trombofilia certificada por laboratorios, como son la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de proteína C, la proteína S deficiente, todas estas proteínas de la coagulación, y las mutaciones de factor 5 de Leiden o la mutación G20-210 de la protrombina, todas estas en forma homocigota requieren tratamiento persistente. ¿Por qué digo forma homocigota? Porque el factor 5 de Leiden puede estar mutado también de forma heterocigota, lo mismo que la mutación G20-210 de la protrombina puede ser de forma heterocigota y en estos casos está indicado solamente cuando es heterocigoto por 3 meses, no se ha visto mayor beneficio. Otra situación que tenemos que tener en cuenta en este contexto es otro tipo de entidades como el síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, para esta evaluación deberé considerar la realización de anticuerpos antifosfolipídicos y anticoagulante lúpico. Este cuadro es tal vez uno de los más importantes para que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer en el abordaje de estos pacientes. Si tenemos el paciente con embolismo pulmonar agudo,
Bueno, va a requerir la anticoagulación, es un hecho. Pero, ¿está inestable hemodinámicamente, sí o no? Tenemos dos ramas. Esta, que me dice que sí está inestable hemodinámicamente y es un paciente de alto riesgo, o no, donde puedo tener este paciente que está con un riesgo intermedio, que es este lado, o un riesgo bajo. Vamos a ampliar un poco la imagen de este lado, de la rama del lado izquierdo, y cuando el paciente es de un bajo riesgo, prácticamente vamos a tener que tener un soporte hemodinámico y buscar la reperfusión. ¿De qué estamos hablando cuando digo reperfusión? Estoy hablando de trombolisis sistémica o un cateterismo para llegar a los vasos pulmonares para liberar trombolítico, o en dado caso una trombectomía quirúrgica para abrir los vasos pulmonares y buscar retirar el trombo directamente. En el otro lado, en el lado de inestabilidad hemodinámica ausente, es decir, que la presión está conservada, tenemos el riesgo intermedio o el riesgo bajo. ¿De qué depende? Otra vez recaemos en las escalas de valoración de riesgo clínico, como las escalas de PESI, el PESI simplificado o escala de Estia. Y de acuerdo a estos criterios, si hay positividad en varios de ellos, por ejemplo 3 o 4 puntos en PESI o un punto presente en PESI simplificado, por ejemplo, o si, por ejemplo, se evidenció disfunción del ventrículo derecho en el ecocardiograma o en la angiotomografía, bueno, si tenemos este positivo, tengo que hacer troponinas. Y si las troponinas salieron altas, es un paciente que sí tiene riesgo y por lo tanto tenemos que monitorizarlo estando internado, hospitalizado y con riesgo de requerir de todas maneras reperfusión. Es decir, que este paciente que tenía riesgo intermedio, por la evidencia de elevación de troponinas, me está hablando de daño miocárdico, de distensión del ventrículo derecho y potencialmente se puede beneficiar de la trombolisis. De todas maneras, si las troponinas salieron negativas, tiene que estar hospitalizado. Por otra parte, si el paciente es de bajo riesgo, tengo que analizar las condiciones socioeconómicas para darlo de alta y si es factible continuar con el tratamiento domiciliario. Pero estoy hablando evidentemente del contexto de un paciente de bajo riesgo. Entonces, la anticoagulación terapéutica por más de 3 meses es recomendada para todos los pacientes con TEP. O sea, lo mínimo requerido son 3 meses. Menos de 3 meses de anticoagulación sería inadecuado. Y se ha visto de que sí hay repercusión y tendencia a recidiva si no tienen esos 3 meses de tratamiento. Ahora, en pacientes que tienen una tromboembolia pulmonar o trombosis venosa secundaria a un factor de riesgo transitorio, debe valorarse discontinuar la anticoagulación ya a los 3 meses. ¿De qué estoy hablando cuando digo de la presencia de trombosis venosa o tromboembolia pulmonar secundaria a factor de riesgo transitorio? Por ejemplo, si alguien tuvo una caída y tuvo una fractura y desarrolló trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, es un factor de riesgo transitorio. No va a tener la fractura toda la vida. Entonces fue algo eventual. Diferente a un paciente que tiene mutación del factor 5 de Leiden y que lo va a tener de forma crónica por siempre. Hablando de la forma homocigota, requeriría anticoagulación de por vida. Por otra parte, ¿qué otras situaciones, para aclarar, requerirían anticoagulación más allá de los 3 meses? El síndrome antifosfolipídico. Otras situaciones como, por ejemplo, cuando se tiene la trombosis venosa recurrente que no está relacionado a un evento transitorio. Digamos, hay veces donde se hace el estudio y no se logra determinar qué es lo que favoreció la trombosis venosa o la tromboembolia pulmonar. Y también se puede considerar si se tuvo apenas el primer episodio de tromboembolia pulmonar y no hay un factor predisponente claro. Y por otra parte, si hay un factor de riesgo persistente diferente al síndrome antifosfolipídico. Estamos hablando muchas de las veces que hay factores diferentes, como por ejemplo las trombofilias hereditarias. ¿Qué pasa en los pacientes con cáncer? ¿Qué modificaciones en el tratamiento debemos de considerar? En pacientes con cáncer debe ser considerada la heparina de bajo peso molecular más que los antagonistas de vitamina K para los primeros 6 meses de abordaje. Por otra parte, cuando tenemos la opción de utilizar los anticoagulantes que no son antagonistas de vitamina K, el edoxaban o rivaroxaban,
también deben ser considerados cuando se tiene como alternativa a la heparina de bajo peso molecular y sobre todo en pacientes con cáncer gastrointestinal. Evidentemente estamos hablando de un contexto donde puede haber mayor tendencia a sangrado y a lo mejor la heparina de bajo peso molecular en este paciente con cáncer no sea la mejor alternativa, por lo cual recaemos en el territorio de rivaroxaban o edoxaban. La extensión de la anticoagulación en el paciente con cáncer pues va a ser por un periodo indefinido, salvo que se logre controlar el cáncer, en cuyo caso podría ser suspendido el tratamiento. Si un paciente con cáncer resulta que tiene tromboembolia pulmonar por una situación transitoria, por ejemplo, se cayó y se fracturó y tuvo tromboembolia pulmonar, entonces requeriría solamente los 13 meses de tratamiento al ser demostrado que fue por una causa transitoria. ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Qué detalles vamos a tener? Ante la sospecha de tromboembolia pulmonar y la sospecha clínica de trombosis venosa profunda, el ultrasonido venoso por compresión debe ser considerado, tratando de evitar la radiación para la paciente. Pero hay muchas veces donde la tromboembolia pulmonar es clínicamente de mucha sospecha y por lo tanto la realización del gamagrama perfusorio, el gamagrama BQ, o la angiotomografía con protocolo de baja radiación deberán ser la alternativa para establecer el diagnóstico. ¿Y qué pasa en relación con el tratamiento? Una dosis fija de heparina de bajo peso molecular, pero ¿a qué peso? Al peso que tenía la embarazada antes del embarazo o al inicio del embarazo. Entonces es recomendado tener el tratamiento de heparina de bajo peso molecular a dosis plena de anticoagulación en pacientes con embolismo pulmonar que no han tenido inestabilidad hemodinámica. Siempre la diferencia. En este caso estamos hablando sin inestabilidad hemodinámica. Por otra parte, ¿qué pasa cuando la paciente embarazada tiene tromboembolia pulmonar de alto riesgo? De alto riesgo, digo, está inestable hemodinámicamente y está hipotensa. Pues recaemos en el mismo territorio. Trombolisis o embolostomía quirúrgica. No se diferencia el tratamiento del paciente o de la paciente que no está embarazada. Actualmente hay muchas alternativas mecánicas de circulación extracorpórea y de apoyo cardiorrespiratorio. Y hay mucha información que ha salido actualmente sobre el ECMO en relación a su uso en tromboembolia pulmonar. Sin embargo, todavía no llega a ser la información completamente homogénea. Son series de casos que se han ido presentando. ¿Y qué representa el ECMO? Pues el principio del ECMO se utilizó mucho en la cirugía de tórax para lograr el bypass durante cirugías, por ejemplo, de coronarias. Pero en la terapia intensiva se utiliza el mismo principio para lograr una circulación extracorpórea que apoye la vida del paciente. Tenemos dos modalidades. El ECMO venoarterial, y miren, está canalizada una vena de gran calibre y va hasta otra arteria de gran calibre, estamos hablando de las femorales, y prácticamente la sangre que sale por el lado venoso va a ser soportada por el aparato que va a lograr limpiar el CO2, va a lograr oxigenar la sangre y en este caso va a dar su soporte hemodinámico. En la forma venoarterial apoya con la inestabilidad hemodinámica y en la forma venovenosa básicamente lo que hace es oxigenar y retirar el CO2. En el caso de los pacientes con tromboembolia pulmonar, la forma venoarterial es la forma indicada por el soporte hemodinámico, por la falla del ventrículo derecho de los pacientes que van a llegar a requerir este apoyo. Indicaciones potenciales para el ECMO en tromboembolia pulmonar. Cuando el paciente ha tenido paro cardíaco por tromboembolia pulmonar, cuando hay un compromiso hemodinámico severo que no está respondiendo adecuadamente a la medicación inotrópica y a los vasopresores. Por otra parte, cuando hay contraindicación para trombolisis sistémica o cuando se ha hecho la trombolisis sistémica y ha fallado la respuesta o cuando se ha hecho un cateterismo para intentar limpiar el coágulo y no ha habido una respuesta adecuada o cuando hay una hipoxemia refractaria y severa. Quiero decir, el paciente ya ha sido intubado, ya ha sido optimizado el ventilador y nomás no se logra una oxigenación adecuada, recaemos en territorio potencial para el ECMO. Bueno, la plegaria quirúrgica. Dios mío, que me vaya bien en esta trombectomía. Lo peor es que no es el paciente, es el cirujano. Bueno, muy bien. Espero que en este corto tiempo hayamos podido
un poco abordar de forma concreta y rápida el manejo de la tromboembolia pulmonar. Cualquier pregunta que tengan, yo creo que es el momento adecuado para que las expresemos. Gracias.